años se dice mucho esto. Y esto es por la rapidez de la comunicación, porque Internet nos ha hecho más cercanos a todos, ¿no? Y en Internet encontramos todo, pero cuando es todo lo bueno y todo lo malo también. De tal manera que tenemos un desafío ahora de ciberseguridad, en donde los capitalinos somos vulnerables en nuestros dispositivos móviles, en nuestras computadoras, y esto llevado a nivel hasta incluso la infraestructura del propio gobierno de la capital, que puede ser ciberatacada. ¿Qué hace la Secretaría de Seguridad Pública para tratar este tema? Bueno, sí, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos un buen avance. Tenemos dentro de nuestra estructura de la Subsecretaría del Área de Inteligencia, tenemos una unidad de ciberdelincuencia. Entonces aquí trabajamos precisamente, entendemos que el fenómeno del delito es dinámico, como bien lo dices, las tecnologías nos dan otras capacidades, otro desenvolvimiento del fenómeno delincuencial. Hay muchos temas en la información que se teje y se cuela en las redes, en donde tenemos que estar siempre muy al pendiente. En esta unidad inclusive hacemos unos ciberpatrullajes, en donde revisamos y monitoreamos constantemente la posibilidad de conductas o sujetos agresores por diversos temas. Hay conductas que pueden tener connotaciones sexuales, tú sabes, temas de pornografía. Hay algunas otras conductas que pueden tener índole o naturaleza financiera en el formato del delito, algunos fraudes. Y hay muchos temas adicionales, otros afortunadamente estamos atentos a algunos temas de ataques efectivamente a redes, a hackers y sobre todo a las bases de datos que son propias de las instituciones gubernamentales y que se consideran estratégicas para nosotros. En ese sentido tenemos misiones muy claras, el patrullaje es muy claro, revisamos también todas estas posibilidades de los ataques que nos llegan frecuente y recurrentemente, pero vamos nosotros consolidando un mecanismo primeramente para contender con tecnología, con programación en muchos de los casos, pero también tenemos que trabajar mucho con esto que te decía, de los que pueden ser sujetos o víctimas del delito, que en muchos de los casos pueden ser jóvenes o en algunas ocasiones hasta niños. Trabajamos con algún fomento y con un tema de prevención para que no sean sujetos de estos agresores, entes delincuenciales que utilizan este método tecnológico. Esta parte es muy importante porque creo que con ese fenómeno hoy el delito cambia, es dinámico, pero también tenemos que ir nosotros a la vanguardia y un poco anticiparnos a lo que ellos van realizando. Esta parte con la unidad que tenemos nos permite generar esto, certezas, contraatacar cuando se presenta algún tema, pero sobre todo detectar a los responsables de algunas conductas. Y en eso vamos generando este modelo en el tema de ciberdelincuencia con esta unidad específica del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública. En cuanto a infraestructura crítica de la Ciudad de México, del gobierno de la capital, todo, han sufrido ciberataques, se han sufrido ataques por parte de distintas organizaciones delincuenciales, sobre todo de estos ataques masivos para poder dañar a nuestra infraestructura, para poder afectar a la capital. Sí, yo creo que hoy, por ejemplo, el fenómeno del delito o hasta inclusive un fenómeno de protestas sin llegar hasta la ilegalidad, pero sí con actos irregulares, hay quienes atacan bases de datos, por ejemplo, en cuestiones de nóminas. Hay algunos sobre procesos también licitaciones, realizan algunos ataques específicos y también tenemos algún tipo de virus que se nos viene presentando y que tratan de incorporar algunas entidades o personas o sujetos. Esta es la parte en donde estamos muy atentos con esta misión que te decía, que hace este ciberpatrullaje que se realiza para detectar con algunos programas y softwares existentes si ya existe algún tipo de ataque para estas bases de datos específicas que son necesarias a veces para administrar el personal, administrar los recursos o los temas de inteligencia. Por eso tenemos algunos candados específicos para poder minimizar y atenuar este fenómeno. ¿Qué le preocupa más al secretario de Seguridad de la ciudad en materia cibernética? ¿Cuáles son los que le preocupan más? Tenemos que evolucionar más, tenemos que dar una mayor capacidad de seguridad a muchos de los procesos administrativos hoy apenas están transitando al modelo procesal informático y en eso tenemos que blindar la información. En eso tenemos que estar muy ciertos de que cada uno de los programas existentes y bases de datos tengan un tema de atención que no permitan ser atacados por algún agente, no digo delictivo, pero sí por un ente específico que pueda agredir las bases de datos, modificarlas, borrarlas.
esto que sucede muchas veces con el hackeo, no solo por obtener la información, sino simplemente por generar un daño o una afectación. En eso estamos trabajando y bueno, eso es parte de la preocupación para evolucionar en todas estas necesidades, porque toda la información gubernamental prácticamente es muy útil, te digo, en el manejo de los recursos financieros, humanos, pero sobre todo el hecho es que los procesos de gobierno en donde se dan resultados hacia la gente no se vean afectados a través de estos ataques, que muchas veces es el tema de las intenciones. Finalmente, secretario, en ese sentido y bajo esa óptica, ¿tienen ustedes detectados a bandas o organizaciones criminales dedicadas justamente al hackeo de importancia, con nombre, con una personalidad determinada, con un perfil determinado, que ustedes ya hayan tenido identificados aquí en la ciudad? Tenemos identificadas personas y en alguna parte lo que sí tenemos ubicado en el contexto internacional, algunos grupos que quieren ingresar a la información de las personas que habitan, de los habitantes de la Ciudad de México. Por ejemplo, los temas de pornografía, es muy importante blindar todo esto para que no llegue a la sociedad común en general, esta parte. Pero sí tenemos algunos grupos del contexto internacional que están articulados para generar algunos temas de caos o problema, algunos de ellos inclusive de naturaleza financiera. Muchos, es un tema muy interesante porque pudieran a través de alguna actividad hackear algunos procesos específicos y fluctuar en algunos inclusive recursos monetarios, en la evaluación de algunos valores, y esa parte es donde estamos trabajando muy ampliamente para no correr riesgo alguno. ¿Se puede saber nombres de algún, o tienen nombre? Bueno, ahorita Personas, ¿no? Hoy tenemos personas y en el contexto internacional tenemos grupos. Como ¿sí? Anónimos, entonces. Sí, algunos otros, por ejemplo, unos son de naturaleza o origen español, otros que recuerdo son también de Nueva York, son contextos internacionales que, insisto, la misión no solamente es generar algún conflicto delictivo, sino también generar alguna afectación, algún caos, pronunciarse a través de enviar alguna red, algunas bases de datos y en ese caso pronunciarse ellos como autores de estas situaciones. Pues secretario, algo muy interesante que vamos a estar tratando en esta cumbre, que ya estamos tratando, de acuerdo con la óptica que tienen las empresas, los gigantes tecnológicos como Google, que está en el panel, como también los expertos como el director del CERT de la UNAM, ¿no? O el mismo Luis Werman, cómo vemos los ciudadanos esto y qué nos preocupa, y además tememos recibir. Recientemente me robaron la cartera y me robaron el celular, entonces mi principal preocupación era, pues ahí están mis identificaciones y ahí está pues un dispositivo que yo solito le puse ahí toda mi información, o sea, como que existe ese temor de los ciudadanos. Y bueno, justamente ahora que entremos al panel del estado, de los estados, porque no solamente son mexicanos, sino son otros como fundamentalmente los Estados Unidos, ¿no? Pues conocer efectivamente cómo lo ven desde su óptica y por supuesto pues dar la bienvenida al Ágora de los Líderes, reconocer ese liderazgo y agradecer que esté aquí con nosotros. No, gracias, Ciro, el agradecido soy yo y estamos para servirte. Saludos. Gracias, Gracias. Gracias.